Bienvenidos a un nuevo video de tordoteísmo. Hoy veremos los diferentes trastornos de la personalidad. Antes de nada, quería agradeceros todo el apoyo que está teniendo este canal. Podéis dejarnos en comentarios de que os gustarían futuros vídeos, todos en esta comunidad tienen voz. Y si sois nuevos, suscribíos para recibir futuros vídeos. Comencemos con el video. La psicología de la personalidad nos muestra lo que hace a todos los seres humanos iguales y lo que hace a cada persona un individuo. Aunque nuestros rasgos individuales pueden ser diferentes de los de cualquier otra persona, todos son bastante comunes y nos permiten vivir una vida normal. Ordinarios y nos permiten vivir una vida ordinaria. Por desgracia, esto no es así para todos. Las investigaciones muestran que alrededor del 9% de los estadounidenses mayores de 18 años padecen algún tipo de trastorno de la personalidad. Estos trastornos pueden hacer que una persona tenga dificultades para encontrar trabajo, mantener relaciones importantes y llevar una vida normal y feliz. Conozca los trastornos de la personalidad más comunes porque pueden explicar el comportamiento de algún conocido, o incluso de uno mismo. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? El DSM-5 define un trastorno de la personalidad como un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura de un individuo. Ahora bien, como verás, algunos de estos trastornos hacen que la gente reaccione de forma errática o de una manera extraña. Más adelante, te diré por qué algunas personas creen que personajes de películas como Willy Wonka o Winnie the Pooh tienen un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad pueden estar causados por factores genéticos o por acontecimientos traumáticos. No estamos muy seguros. La investigación ha hecho una fuerte conexión entre la genética y la presencia de trastorno obsesivo-compulsivo. Pero, el abuso verbal y las relaciones abusivas también pueden causar trastornos de la personalidad se desarrollen. Cada caso es diferente. Aunque los trastornos de la personalidad pueden causar comportamientos extraños o incluso hirientes, siempre hay que intentar ser empático y comprensivo con las personas que padecen trastornos. Nunca sabrás lo que alguien ha sufrido en su vida. Antes de empezar este video, quiero que sepas que se pueden tratar los síntomas del trastorno de la personalidad, generalmente a través de diferentes tipos de terapia. Entonces, ¿qué son estos trastornos de la personalidad y qué tipos de comportamiento causan? Los psicólogos clasifican los trastornos en 3 grupos diferentes. El primer grupo contiene trastornos de la personalidad que causan comportamientos extraños. El segundo causa un comportamiento dramático. Y el tercero es un grupo que provoca un comportamiento impulsado por una gran ansiedad. Llamamos a estos clústeres extraño, dramático y ansioso. Es posible que reconozca algunos de estos síntomas. No solo pueden aparecer en las personas que usted conoce, pero sin duda aparecen en algunos personajes icónicos del cine y la televisión. Hablemos primero del clúster A. El grupo extraño. Trastorno paranoide de la personalidad. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad no son solo paranoicos. Experimentan una paranoia tan intensa que los expertos afirman que no se basa en la realidad. El trastorno paranoide de la personalidad hace que las personas sospechen mucho de todos a su alrededor. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad pueden creer sinceramente que todo el mundo quiere hacerles daño, que su pareja les está engañando o que su pareja les está engañando o que las cosas que dicen se utilizarán más tarde en su contra, y son reacias a compartir cualquier tipo de información o a participar en interacciones sociales. ¿Ha visto alguna vez la película El Aviador? El personaje de Leonardo DiCaprio muestra síntomas de este trastorno. Sufre un trastorno obsesivo-compulsivo a lo largo de toda la película, que va empeorando. Empieza a volverse excesivamente paranoico y muestra una serie de comportamientos excéntricos. Los acontecimientos traumáticos también pueden hacer que una persona desarrolle PPD, aunque los niños pueden desarrollar el trastorno a una edad temprana. Los signos de advertencia incluyen una fuerte preferencia por la soledad, pensamientos y comportamientos erráticos, e hipersensibilidad. Por desgracia, debido a la naturaleza de este trastorno, puede resultar muy difícil buscar ayuda. Las personas con TLP pueden tener paranoia sobre la utilidad de algo como la psicoterapia o la legitimidad de su terapeuta. Pero, por lo general, la terapia es la mejor forma de tratamiento para la DPP.
A continuación tenemos el llamado trastorno esquizoide de la personalidad. Los dos siguientes trastornos de la personalidad pueden sonar como esquizofrenia, pero no hay que confundirlos. La esquizofrenia no es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno mental independiente, como el trastorno bipolar. Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad, también llamado SPD, no tienen alucinaciones ni oyen voces extrañas en su cabeza. De hecho, la mayoría de las personas con TEP pueden llevar una vida bastante normal y tener un trabajo. Sin embargo, tienen problemas para relacionarse con los demás. El SPD hace que las personas sean muy distantes de los demás. Prefieren estar solos la mayor parte del tiempo y no siempre les conmueven las conexiones emocionales con los demás. Las personas con SPD están en contacto con la realidad, pero rara vez buscan ayuda para su trastorno porque pueden sentirse bien no teniendo una relación estrecha con los demás. Muchos críticos creen que Christian Grey de 50 sombras de Grey muestra síntomas de este trastorno. A continuación, tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. Una vez más, el trastorno esquizotípico de la personalidad es totalmente independiente de la esquizofrenia y del trastorno esquizoide de la personalidad. Lo que hace único al trastorno esquizotípico de la personalidad es la presencia de extrañas creencias o fantasías. Las personas con este trastorno pueden tener ideas muy apasionadas sobre cosas como el espacio exterior u otros mundos, lo que hace difícil que la gente normal se relacione con ellos. Algunas personas creen que Willy Wonka, al menos la versión de Gene Wilder, padece un trastorno esquizotípico de la personalidad. Creó todo un mundo hecho de caramelos y su forma de hablar era muy extraña. Willy Wonka también se recluyó durante años en este mundo de su propia creación. La paranoia suele estar presente en las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad, especialmente si las creencias de la persona son bastante perturbadoras o incómodas. Como se puede recordar, Willy Wonka era bastante paranoico acerca de la gente robando sus recetas y su fortuna. Los psicólogos han encontrado vínculos entre el trastorno esquizotípico de la personalidad y los antecedentes familiares. Pero si no se conoce ese vínculo, puede ser realmente difícil para las personas con este trastorno encontrar ayuda y formar relaciones estrechas con los demás. Pasemos al clúster B, también conocido como clúster dramático. El primero es el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora bien, este trastorno suena como una condición en la que las personas se aíslan o simplemente no les gusta ser sociales. De hecho, el trastorno de personalidad antisocial describe una condición en la que la gente descaradamente desprecia los derechos de los demás a través del comportamiento impulsivo, manipulador o francamente criminal. ¿Ha visto alguna vez American Psycho? El personaje de Christian Bale es un caso clásico pero muy extremo de trastorno antisocial de la personalidad. Los psicólogos dicen que presenta síntomas de trastorno límite de la personalidad y también de trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad existe en un espectro. No todas las personas diagnosticadas son delincuentes violentos graves. Sin embargo, los casos más graves de trastorno antisocial de la personalidad suelen incluir a los psicópatas. Son agresivos, carecen de remordimientos y utilizan el engaño para conseguir lo que quieren, incluso a costa de los demás. El siguiente es el trastorno narcisista de la personalidad. Similar al trastorno antisocial de la personalidad, las personas con trastorno narcisista de la personalidad no tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Sin embargo, este desprecio va acompañado de una arrogancia que no se basa en la realidad. Los narcisistas creen que son muy especiales y únicos, y que deben ser considerados más importantes que los demás. Ahora bien, esta creencia alimenta sus tendencias a manipular a los demás e incluso a quebrantar la ley para conseguir lo que quieren. Muchos narcisistas tienen grandes fantasías y buscan constantemente atención. Aunque el trastorno narcisista de la personalidad inhibe a las personas de tener relaciones estrechas con muchas celebridades infames, han sido sospechosas de tener un trastorno narcisista de la personalidad. Por ejemplo, Ted Bundy es un caso clásico de NPD. Decenas de miles de profesionales de la salud mental también han dado un paso adelante para decir que Donald Trump es otro caso clásico de NPD. Puedes dejar un comentario más abajo sobre si estás o no de acuerdo con ello. A continuación, tenemos algo llamado trastorno histriónico de la personalidad. Al igual que los narcisistas,
Las personas con trastorno histriónico de la personalidad, también llamado HPD, pueden excesivamente buscar atención. Son el alma de la fiesta y la mayoría de la gente cree que son encantadores y extrovertidos. Sin embargo, este comportamiento surge de una necesidad constante de ser aceptados y validados. El HPD suele caracterizarse por un comportamiento seductor o abiertamente emocional. Si la persona no obtiene la aceptación y validación que ansía, puede enfadarse apasionadamente o mostrar un comportamiento dramático. Alterarse apasionadamente o mostrar un comportamiento dramático. El HPD lleva a las personas a creer que las relaciones son más fuertes y significativas de lo que realmente son. Michael Scott de The Office es un caso clásico de trastorno histriónico de la personalidad. Por último, en el grupo B, tenemos el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es similar al trastorno paranoide de la personalidad. A menudo se caracteriza por cambios de humor u otros comportamientos erráticos. Las personas con trastorno límite de la personalidad pueden participar en actividades especialmente arriesgadas o ser especialmente agresivas con los demás. Hay muchos personajes de películas que muestran síntomas clásicos del trastorno límite de la personalidad, como Clementine, de Eternal Sunshine of Spotless Mind. Trastorno límite de la personalidad, como Clementine de Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Tiffany de Silver Linings Playbook. El libro de memorias de Interrupted también trata de la experiencia de la autora en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticada de trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad suele confundirse o relacionarse con el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que implica periodos intensos de manía o depresión. Las personas con trastorno límite de la personalidad también pueden experimentar cambios de humor, pero su trastorno se deriva principalmente de sus relaciones y las afecta negativamente. Por último, tenemos el clúster C, que es el clúster ansioso. El primero es el trastorno de la personalidad por evitación. Las personas con trastorno de la personalidad por evitación también están muy preocupados por su reputación y cómo piensan los demás de ellos. Pero en lugar de buscar constantemente la validación por ser extrovertido o el alma de la fiesta, tienden a retraerse. Es poco probable que se arriesguen o se expongan por miedo a ser rechazados o avergonzados. Las personas con trastorno de la personalidad por evitación no solo son tímidas. Su miedo al rechazo puede hacer que se retiren completamente de la sociedad y experimenten sentimientos prolongados de ansiedad o miedo. Puede parecer un ejemplo bastante absurdo, pero Elsa de Frozen presenta síntomas de este trastorno. Los acontecimientos traumáticos causados por sus poderes mágicos la llevaron a recluirse durante años por miedo. A continuación tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Puede que te suene el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, o TCOP, es similar, pero es una condición separada. Al igual que el TOC, las personas que lo padecen se guían por el deseo de ser perfectas. Quieren atenerse a reglas específicas y se obsesionan con hacer listas y organizar detalles. Estas tareas organizativas pueden obstaculizar las relaciones con los demás o la comprensión del objetivo de cualquier actividad. Ahora bien, a diferencia del TOC, las personas con OCPD no están bajo el control de impulsos o comportamientos. Las personas con OCPD pueden no encender o apagar las luces un número específico de veces, o dar un número específico de pasos de una habitación a otra. Sin embargo, se preocupan por la perfección y pueden perder de vista lo que realmente estaban haciendo. Algunos analistas creen que Hermione Granger presenta síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo. El 10º y último trastorno de personalidad es el trastorno de personalidad dependiente. De niño, es normal experimentar algo llamado ansiedad por separación y miedo a estar solo. Los adultos que no superan estos miedos desarrollan un trastorno de personalidad dependiente. Dependen tanto de los demás que les cuesta funcionar de forma independiente. Todas las decisiones, desde dónde vivir hasta qué ropa ponerse, solo pueden tomarse después de una excesiva validación y aportación de los demás. Es probable que a las personas con este trastorno les cueste ir a trabajar, o incluso realizar actividades cotidianas. De nuevo, este es un ejemplo tonto, pero los analistas han relacionado los comportamientos de Cenicienta con el trastorno de personalidad dependiente. Para terminar este video, quiero que sepan que los trastornos de la personalidad no son algo de lo que haya que avergonzarse.
Muchos personajes y personas de la vida real que presentan síntomas de estos trastornos, pero, si no se tratan, algunos trastornos pueden causar comportamientos muy perjudiciales. Entonces, ¿reconoces estos síntomas en ti, o quizá en alguno de tus amigos o familiares? Puede que haya llegado el momento de concertar una cita o hablar con un terapeuta. La terapia conversacional es una de las formas de tratamiento más eficaces para todos los trastornos de la personalidad. La medicación puede ayudar en algunos de estos trastornos, pero parece ser relativamente ineficaz para otros. Si crees que puedes tener un trastorno de la personalidad, te sugiero que consultes a un profesional. Si te ha gustado este video, no dudes en ver los demás videos de esta serie sobre la personalidad. Espero que hayan disfrutado de este video, y sobre todo espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por verlo.